Hola y bienvenidos a la célula 1, la crisis como oportunidad de alimentarnos saludable. Quien te habla por acá, la profesora Carla Heimar Sublet Torres. Soy profesora egresada del año 2011 en la especialidad de biología en el Instituto Pedagógico de Caracas y también citólogo o citotecnólogo egresada de la Escuela de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Dentro de lo que es mi carrera como docente, como citólogo, eh, soy fundadora y directora administrativa de Yo Vivo Fit, compañía anónima, una empresa dedicada a educar con respecto a nutrición celular y entrenamiento. He sido profesora de la Cátedra de Genética y Evolución del Instituto Pedagógico de Caracas, conferencista en Expo Fitness, hablando un poco sobre los niveles de organización biológica y su efecto también en lo que es la nutrición. También he tenido la oportunidad de estudiar con grandes escuelas como Filatmio para formarme como preparador físico integral y hasta los momentos profesora en lo que es nutrición celular en la empresa Yoyofi, compañía anónima. Para poder gozar de esta clase y disfrutar del contenido que vamos a ver a continuación, te voy a dejar unas pequeñas recomendaciones. Y es que toma lápiz y papel para anotar las ideas más importantes. Si no entiendes definitivamente alguna frase o algún concepto, puedes tener la oportunidad de tener el video, tomar nota y luego colocar tus dudas en lo que puede ser las redes sociales o comunicarlos a través de los diferentes canales que tiene Yo Vivo Fit disponibles para su público. Y elegir también una zona que te cree un ambiente de estudio, así evitarás distractores en todo lo que es esta nueva era de formas de estudiar a través de las plataformas digitales. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Como estamos hablando de crisis a nivel de lo que es alimentación, a nivel de lo que es nutrición, nos surgen muchas dudas. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esas crisis? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué herramientas tomar? Y lo primero que debemos hacer antes de buscar alguna solución es cuestionarnos, preguntarnos a nosotros mismos qué pasaría con nuestra vida si no existieran las crisis. Busca ese contexto donde me puedo ubicar e imagínate cómo estarías afrontando toda esta situación. Pregúntate, ¿la vida sin crisis sería más cómoda para mí? ¿O sencillamente me atrevería a hacer cambios relevantes para mi crecimiento personal estando en una zona de confort? ¿Qué sería lo más viable para ti? Siempre nosotros pensamos que en la zona cómoda en la que nos encontramos es la zona más fructífera, pero siempre la vida nos topa con cambios, situaciones difíciles que hay que afrontar, y allí es donde viene la trascendencia. Todos esos cambios de muchas maneras nosotros la podemos afrontar, sin embargo a veces necesitamos herramientas útiles para hacerlo. Pero vamos a ubicarnos ahora en un contexto de lo que es la crisis alimentaria. Pero vamos primero a conversar eso de qué significa vivir en crisis. Y si buscas y por la web, el concepto de crisis nos lleva a una palabra muy singular, que es separarnos. Es un desprendimiento, es un alejamiento de algo. Generalmente nos separamos, nos desprendemos de nuestra zona de confort, de lo que estamos acostumbrados, de lo que estamos habituados a realizar, para ir a dar paso a otro camino que es desconocido, que simplemente no sabemos cómo afrontarlo. Entonces, la crisis definitivamente es un momento que marca un cambio importante sin prejuzgar, bien sea para bien o para mal, pero también, como lo manifestamos acá en la diapositiva, tiene un sentido más restringido, que es el de una situación dificultosa o complicada. Y una de las crisis más importantes por las que uno como individuo atraviesa toda su vida es por la crisis alimentaria, bien sea
por situaciones personales o por situaciones globales que al final también se convierten en situaciones personales. Pero si conversamos acerca de nutrición, y esto va relevado, va haciendo énfasis a eso, ¿qué es entonces una crisis alimentaria? Pero para definir qué es una crisis alimentaria, primero vamos a tener en cuenta qué significa gozar primeramente de seguridad alimentaria. Y nosotros gozamos de seguridad alimentaria cuando tenemos derecho al acceso físico y también al acceso económico de alimentos nutritivos. No solamente lo que nos guste, lo que nos vende toda la industria, sino también lo que a nosotros nos alimenta, que permite satisfacer las necesidades alimenticias y también nuestras preferencias, como lo dije ahorita, al fin de llevar una vida sana y activa. Y esto es un punto en el que no todo el mundo lo goza a plena libertad durante toda su vida, el acceso físico y económico a esos alimentos, es decir, ese derecho. Y esa limitante es lo que nos hace entonces precisamente entrar a una crisis alimentaria, que la podemos definir entonces como una limitación, como un desprendimiento de ese derecho, de esa disponibilidad de mi recurso, alimento, en cantidades suficientes que me permitan a mí cumplir todos mis requerimientos diarios para estar al menos saludables y poder tener una calidad de vida adecuada. Sería lo ideal, ¿no? Pero entonces cuando nos vamos un poquito hacia atrás y vemos qué cosas pueden estar causando esta crisis y por qué nos pueden marcar estas separaciones o estas limitaciones, vemos que entonces las crisis pueden estar determinadas por un desbalance económico, es decir, disponibilidad de los recursos, bien sea porque vives en un país donde estos recursos están bastante limitados, o también puedes vivir en un país que les sobran este tipo de recursos porque es una potencia económica, porque es un país de primer mundo, pero quizás tú a nivel económico no tienes esa capacidad para poder entonces comprar o tener esa cantidad de alimentos en tu despensa. Y también hablamos un poco sobre la sobrepoblación, que en muchos países esto marca algo muy importante con respecto a la hora de tener disponibilidad del recurso. Las situaciones políticas definitivamente generan bloqueos, generan guerras, empiezan a limitarse los recursos o empezamos a alimentarnos de una forma que no estábamos acostumbrados porque vamos al supermercado a comprar y lo que hay es lo que hay y es lo que me toca consumir. Entonces cambia un poco la dinámica de lo que tú vienes viviendo a nivel cultural, también del estilo de vida que estés adoptando y empieza a afectar mucho por conflictos de intereses y también por agentes biológicos que ha marcado la pauta en todas las generaciones, lo que es el hecho de la parte epidemiológica por el desarrollo de pandemias que definitivamente pueden crear medidas de seguridad como cuarentenas y eso hace que puedas tener restricciones con respecto al uso determinado de algunos alimentos o a la compra o al hecho de que tú puedas salir a trabajar y poder obtener el ingreso económico para sustentar tu casa como estás habituado a realizarlo. Y también por contaminación de muchos alimentos. Hay una crisis profundamente alimentaria por la contaminación de alimentos que también ha llevado, por ejemplo, a empaquetar en bolsas alimentos que son de primera necesidad o que la gente lo usa de forma muy rápida, no sé, por ejemplo, el café, que no es de primera necesidad, pero lo llevan a empacar en pequeñas bolsas que no tienen un registro sanitario, que no han sido evaluados para ver si están libres de alguna bacteria, de algún virus, de algún otro agente que pueda afectar tu tranquilidad inmunológica. Y las crisis también que se dan a nivel ambiental por las catástrofes naturales, que es muy puntual, pero sí ha sucedido por huracanes, por volcanes, por terremotos. ¿Qué cambios entonces han introducido estas crisis? Muchos cambios, sobre todo culturales, y esos cambios culturales han hecho
que el consumo de determinados alimentos estén restringidos, por ejemplo, el uso de las carnes, el uso de huevos, de algún tipo de alimento específico, porque o están infectados o porque no se ha podido criar en la zona completamente el ganado para poder exportar el producto derivado de ellos. Y, por ejemplo, en estos últimos años, en estos últimos momentos, una de estas crisis alimentaria que más ha profundizado, más crisis globales que ha profundizado más estas crisis alimentarias, ha sido el consumo también de animales y alimentos exóticos que, según la teoría que se maneja hasta la actualidad, es lo que ha desarrollado que se generen pandemias como el H1N1, la gripe aviar, todo lo que es el coronavirus, porque forma parte de la cultura de una población y eso va trascendiendo hasta las fronteras a afectar a otras personas que inmunológicamente no están capacitadas o su sistema inmunológico no está apto para responder a este tipo de prácticas. También los cambios que han introducido la crisis es reafirmar estrategias de alimentación. Entonces, bueno, lo que pasa es que hay producción de carnes que han venido contaminadas, entonces por esas situaciones hay muchas personas que han adoptado estrategias alimenticias como el veganismo, el ayuno intermitente o que también ha desaparecido el consumo de muchos productos naturales porque también hay muchos químicos que se le están introduciendo y hay personas que por ese bombardeo industrial de muchos alimentos azucarados, con muchas grasas trans, en países donde tú vas a un supermercado y esto está de los 10 almacenes que puede tener, 9 pertenece a este tipo de alimentos y la obesidad o el índice de obesidad en esos países es muy alto. Hay personas que han tomado estrategias o han reafirmado esas estrategias de alimentación como entonces el ayuno intermitente, lo que es el veganismo, eliminar el consumo de carnes rojas o la dieta cetogénica para evitar también el consumo de algunos carbohidratos también procesados o diferentes carbohidratos que les permiten entonces trabajar inclusive con patologías o conseguir resultados a nivel físico y también resultados a nivel de salud. Cosa que siempre el cuerpo humano ha estado preparado para ello, pero nosotros los seres humanos generamos tendencias y estas tendencias se crean cuando hay una crisis, un pico de crisis alimentaria muy puntual. Si no han observado esto, pueden observarlo y darse cuenta de ello. También lo que son las modas y tendencias, guerras alimenticias, disminuir el consumo de carnes rojas, entrenamientos específicos que puede darse en estos picos de crisis. Ahora, como les comenté anteriormente, estas principales crisis alimentarias han ocurrido también por lo que es la gripe aviar, el desarrollo del H1N1, el coronavirus, que han manifestado, nos han permitido crear estrategias de adaptación, nuevos estilos de vida, nuevas formas de vivir que obviamente promueven un cambio o una trascendencia. Con todo esto, las crisis globales nos han demostrado a lo largo de toda la historia, desde nuestros ancestros, que hemos vivido más tiempo en momentos inestables que estables. Así que siempre vamos a estar en crisis y siempre va a haber una transformación y siempre va a haber un cambio. Y estos momentos son el despertar del renacer, como lo llamamos por acá. Ahora yo te invito, a partir de de despertar, este renacer, a que ubiques ese momento de crisis por el cual tú puedes estar afrontando y elabores junto conmigo este ciclo de crisis. Vas a tomar tu papel, un papel y un lápiz, vamos a crear este pequeño mapa donde vas a ir anotando, por ejemplo, tu estilo de vida, tus hábitos, tus resultados, tu zona de confort en la que te puedas encontrar o en la que te encontrabas.
Por ejemplo, antes de una pandemia global como es el coronavirus, o por una situación personal, situación económica, situación familiar, ¿cómo se determinaba o cómo era tu estilo de vida? ¿Cuáles son los hábitos que caracterizaba tu estilo de vida? ¿Cuáles son los resultados que tú tenías a nivel económico, a nivel físico, a nivel de salud, a nivel emocional, a nivel espiritual, mental? Que eso todo formaba tu zona de confort. Y ahora nos vamos a ubicar en ese momento crítico, en el momento de limitación de mis recursos, de mi caos, porque siempre un ciclo de crisis lo conforma o lo determina eso, un punto de partida que es mi estilo de vida, mi zona de confort donde yo me encuentro, y el cambio, la separación. Ahora, ubica tu momento crítico, mi momento de limitación, que me separó de todo esto que yo estaba viviendo, de toda esta situación que me estaba caracterizando. Y ahora nos vamos a qué estrategias, bueno, no estrategias, sino cómo ha sido o qué me llevó me llevó a tomar la decisión para poder salir de ese momento crítico a adaptarme a lo que yo estoy viviendo. ¿Qué punto fue el que marcó el decir, no me quedo en la zona crítica, o sea, me adapto a lo que estoy viviendo, y ahora, del adaptarme a lo que yo estoy viviendo, qué estrategias de recuperación y reinversión he tomado para poder salir de ese proceso? Porque tú puedes atravesar una crisis, pero hay muchas personas que se quedan en la adaptación, en la sobrevivencia. Y hay otras personas que deciden tomar el rumbo de recuperarse y reinventarse. Y las personas que toman ese rumbo son las que han decidido transformarse y trascender. Por ejemplo, a nivel de alimentación, pongo un ejemplo de mi ciclo de crisis. Y, por ejemplo, un estilo de vida donde la familia se sentaba todo en la mesa para comer, para disfrutar todos los alimentos que he tenido a mi disponibilidad, porque tenía los recursos económicos, eso me permitía estar bien. Si soy una persona, si lo llevamos al área de lo que es la salud, del fitness, me permitía cumplir con mis requerimientos a nivel de proteína, de carbohidratos, de grasas, mis calorías, podía ir al gym todos los días, mi familia podía gozar de estas comidas, pero luego entré en una fase crítica, bien sea a nivel global, por una situación pandemia, una situación política, un terremoto, o también por una situación económica que a mí me marcó demasiado, que no pude brindarle el mismo sustento a mi familia, y en esa fase crítica me tuve que adaptar a consumir los alimentos que definitivamente podía encontrar, no los que precisamente incorporaba en mi mercado tradicional, pero decidí tomar la decisión de reinventarme, y en vez de simplemente consumirme estos alimentos que yo podía encontrar y ser una forma vacía de alimentarme, me reinventé y diseñé nuevas estrategias de alimentación, quizás mucho más saludables de lo que ya estabas acostumbrado, que me permitían a mí también seguir cumpliendo con mis requerimientos y poderle brindar a mi familia una alimentación distinta, pero de igual forma saludable, que me permite trascender, porque tuve la capacidad de no quedarme en esa fase crítica, y esa trascendencia es lo que me brinda nuevamente otro estilo de vida que va a facilitar gozar de lo que no quizás anteriormente estabas gozando, pero sí algo mejor, porque todos los cambios siempre dejan una enseñanza y un aprendizaje. Ahora, con respecto a mi ciclo de crisis, que yo te invito a realizarlo, reflexionemos en qué fase del ciclo me encuentro y qué estoy haciendo para poder superar todas, llegar a cada una de estas fases y diseñar y construir el estilo de vida que sea más óptimo y más saludable para mí. Y es importante tener en cuenta que lo peor que nos puede pasar como sociedad es pedir que vuelva lo que ya pasó.
es decir, volver atrás, porque los cambios nos hacen ir hacia adelante. ¿Qué nos invita ahora a la crisis? Que tomemos conciencia, que salgamos de la zona de confort, que reflexionemos sobre los hábitos que tienes actualmente, transformar y trascender a partir del adaptar y reinventar. Recrear nuevos menús, que pronto vamos a hablar de esto, explorar nuevos ingredientes, sabores, texturas, reeducar nuestras papilas gustativas, repensar soluciones para rescatar las leyes de la alimentación saludable, cantidad, calidad, equilibrio, adecuación. Y las sugerencias que te brindamos desde ya es que hagas una pequeña lista con alimentos principales que estén a tu disposición. Puedes indagar de 2 o 3 alternativas de preparación de estos mismos alimentos, ahorrar en aceites, condimentos y azúcares, controlar las porciones, obviamente, combinar en tu plato de forma sencilla 2 o 3 alimentos o grupos de alimentos, realizar actividad física al menos 1 hora diaria para mantenernos activos, y eso les prometo que dará un giro a esa situación crítica por la cual estás afrontando. Así que la forma en la que haces las cosas importa, sí, pero solo porque has estado haciendo algo durante mucho tiempo no significa que lo estés haciendo bien. Incluso si lo estás haciendo bien, no quiere decir que no lo puedas hacer mejor. Siempre hay espacio para mejorar si estás dispuesto a dejar tu ego y sobre todo a no quedarte en la fase crítica. Nos vemos en el próximo módulo donde conocerás cómo afecta el metabolismo la escasez de alimentos.